mi nombre es Miguel Ángel Román Alejandro, estudiante de la... Hola, mi nombre es Miguel Ángel Román Alejandro, estudiante de la licenciatura en Derecho en la UNIT, Universidad Interamericana para el Desarrollo. Este día hablaremos acerca de los efectos jurídicos relacionados a las obligaciones civiles. Esto fundamentado en la normatividad vigente. Actualmente me encuentro cursando la materia de las obligaciones en Derecho Civil y esto se debe a la creación de este podcast. Los efectos de las obligaciones son las consecuencias jurídicas que nacen de la misma. Consiste en la necesidad de que se cumpla la obligación ya sea voluntariamente o a través de los medios judiciales que otorga la ley. El efecto se traduce en la ejecución de la obligación. ¿Cuáles son los tiempos de producción de los efectos? Los efectos de la obligación pueden operar desde su mismo nacimiento o de manera diferida. Esto de manera inmediata que se presenta cuando la prestación debe ejecutarse desde el mismo nacimiento del crédito, de manera diferida cuando deben cumplirse al cabo de un cierto tiempo, o de manera instantánea que se consuma desde que comienza hasta que termina el acto de cumplimiento. Esto no operan de intervalo del tiempo alguno. Son efectos de duración los que prolongan sus efectos en el tiempo. ¿Cuáles son los efectos de las obligaciones entre las partes? Se debe distinguir entre parte formal y parte material en las obligaciones. La parte material es aquella que actúa en nombre propio y declara su voluntad. La parte formal es la que representa el representante legal o convencional del acreedor o del deudor. La obligación solo produce efectos entre las partes y sucesores. Se trata de una norma general aplicable a toda especie obligacional. La obligación produce sus efectos jurídicos directos entre las partes sustanciales, que son el acreedor y el deudor. Esto quiere decir entre los titulares de la relación jurídica y no perjudiciales. No se dedica a ningún tercero. ¿Quiénes son los efectos jurídicos de las obligaciones? Cuando hablamos de los efectos, produce una acción determinada a referirse a las consecuencias de una causa o bien toda causa tiene un efecto o consecuencia. En el derecho civil, específicamente en el tema de las obligaciones, hablar de efectos se relaciona con lo que sigue después de ligarse con una obligación. Es decir, si una persona se obliga a algo, debe cumplirse. El resultado del incumplimiento, tal y como nos dice el artículo 2072 al 2096 del Código Civil Federal, el pago como cumplimiento de las obligaciones del artículo 2072 nos menciona que el pago o cumplimiento en la entrega de la cosa o cantidad debida o la prestación del servicio que se hubiera prometido. La principal forma de cumplir con la obligación es pagándola. El pago produce un efecto de la obligación que consiste en terminarla. La obligación se extingue cuando se paga lo pactado. También tenemos el artículo 2075 del Código Civil Federal, que es el pago que puede ser hecho por el mismo deudor, por sus representantes o por cualquier otra persona que tenga interés jurídico en el cumplimiento de la obligación. El 2076 nos menciona que también puede hacerse por un tercero no interesado en el cumplimiento de la obligación que obre con consentimiento expreso o presunto del deudor. Como mencionamos en los artículos anteriores de la ley, podemos ver que establece diversas formas de cumplir con un pago de obligación, aun cuando el deudor no está de acuerdo. La obligación la puede liquidar un tercero ajeno al deudor que se comprometió. Bueno, como nos menciona, hablaremos en general, nos vamos a basar en el Código Civil Federal. Como nos menciona el artículo 2097 al 2103, el ofrecimiento del pago y la consignación. La consignación es el depósito judicial de dinero u objetos en manos de una tercera persona encargada de hacerle llegar al acreedor. Esto quiere decir que no es el deudor quien paga directamente, sino que recubre autoridades judiciales para que sean estas quienes hagan el pago y se cumpla con la obligación al respecto de la consignación y el ofrecimiento de pago. La ley civil dice que el artículo 2097 nos menciona que el ofrecimiento seguido de la consignación hace veces de pago. Si reúne todos los requisitos para exija la ley. El 2098 nos menciona que si el acreedor se rehúsa, es injusta causa recibir la prestación debida a dar el documento justificado de pago. O si fuera persona incierta o incapaz de recibir, podrá el deudor librarse de la obligación haciendo consignación de la cosa. El 2102 nos menciona que aprueba la consignación por el juez, la obligación queda extinta con todos sus efectos.
De acuerdo con la ley, quien efectúa el pago por medio de la consignación cuando ésta ha sido aprobada por un juez o tribunal competente de la obligación se extingue, es decir, se presume, el deudor le paga el derecho al pago aunque sea persona distinta al acreedor. Podemos ejemplificar que, por ejemplo, Pedro alquila una casa y para evitarla paga una renta de 5,000 pesos mensuales a José, pero en los últimos días José no le quiere recibir el dinero a Pedro, por lo que Pedro decide llevar el dinero directamente ante los tribunales civiles y entregarlos a un juez. En este momento se crea el efecto de consignación. Como nos menciona el artículo 2104 al 2118, el incumplimiento de las obligaciones y sus consecuencias, el artículo 2104 nos menciona que estuviera obligado a prestar un hecho y dejarse de prestarlo o no, la prestará conforme a lo convenido, será responsable de los daños y perjuicios en los términos siguientes. Si la obligación fuera a plazo o si la obligación no dependiera del plazo cierto, como nos menciona en el artículo 2104 al 2118. El incumplimiento de las obligaciones y sus consecuencias. El artículo 2104 nos menciona que el que estuviera obligado a prestar un hecho y dejar de prestarlo o no lo prestara conforme a los convenido, será responsable de los daños y perjuicios en los términos siguientes. Si la obligación fuera a plazo o si la obligación no dependiera del plazo cierto, en el 2080 menciona que si no se ha fijado el tiempo en que debe hacerse el pago y se trata de las obligaciones de edad, no podrá el acreedor exigirlo sino después de los 30 días siguientes a la interpelación que haga ya judicialmente, ya en lo extrajudicial, ante un notario o ante 2 testigos como mínimo. El artículo 2107 nos menciona que la responsabilidad de que se trata en este título, además de importar la devolución de la cosa a su precio o la de ambos en su caso, importará la reparación de los daños y la indemnización de los perjuicios. Por ejemplo, si el acreedor se hubiera afectado por un incumplimiento de la persona que debe el deudor en términos jurídicos, perdiendo parte de su patrimonio, bien en peligro de perder dinero o como consecuencia nacerá en otra responsabilidad del deudor, consiste en reparar las pérdidas subsecuentes además de cumplir con su obligación original pactada. Tenemos como ejemplo, por el incumplimiento que Josefa le presta dinero a Alejandro, le prestó 1 tonelada de frijol mediante un contrato de mutuo. En este momento, Alejandra se compromete a devolver el producto de la misma especie, cantidad y calidad en un lapso de 6 meses. Pasan los 6 meses, Josefa ha perdido la oportunidad de vender su frijol a los clientes o a cualquier otro producto que pudiera englobar un contrato de mutuo. En este momento, pues el deudor, quien es Alejandro, no ha cumplido con el pacto, lo que le está ocasionando daños y perjuicios a Josefa. Entonces, ahora Alejandro no solo tiene que devolver el frijol o la especie que se haya pactado en el mutuo, sino también deberá pagar y cubrir todos o todas y cada una de las pérdidas generadas por su incumplimiento, porque causó daños y perjuicios en el negocio de la empresa de la señora Josefa. En el 2162 de Televisión y Saneamiento y en el 2119 nos menciona que habrá evicción cuando el que adquirió alguna cosa fuera privado de toda o parte de ella por sentencia que cause ejecutoria con razón de algún derecho anterior o a la adquisición, como por ejemplo Alejandro le presta a Bernardo un carro y Bernardo se lo vende a Carlos. Bueno, Alejandro entonces demandará a Carlos y este sufrirá la evicción, es decir, tendrá que devolver el carro a su legítimo dueño. Después de que se muestra mediante proceso jurídico el derecho de propiedad de Alejandro, que acredite la propiedad del vehículo, por todo lo mencionado, entendemos que la evicción es una figura jurídica que protege el derecho de propiedad de las personas. La ley en el siguiente numeral establece que la relación de la responsabilidad de quienes transcurran la ley permitirá la propiedad de un bien que no les pertenece a otra persona ajena de su dueño. En el 2120 nos menciona que todo el que ajene esta obligación a responder de la evicción, aunque nada sea expresado en el contrato. En el siguiente ejemplo encontrarás una descripción de lo que es el saneamiento por evicción de acuerdo con el ejemplo A, B y C.
Un ejemplo de saneamiento podría ser: de acuerdo con la ley, Carlos puede exigir a Bernardo, además del precio del avión, el pago de daños y perjuicios. Si lo hubiera, en este caso ejemplificamos con un vehículo, entonces si Carlos le puede exigir a Bernardo no solo lo que le cobró por la renta del vehículo o de los daños, sino además si lo chocó, si causó algún daño en el vehículo. Tenemos del artículo 2163 al 2179 que los actos celebrados en fraude de los acreedores. En el 2163 nos menciona que los actos celebrados por un deudor en perjuicio de su afecto proveedor pueden anularse a petición de si de esos actos resulta la involvencia del deudor y el crédito en virtud del cual se intenta la acción es anterior a ellos. En el 2180 al 2184 nos menciona la simulación de actos jurídicos. ¿Qué significa simular? Simular significa representar o hacer creer algo que no es verdad. Desde el punto de vista del derecho, la simulación se refiere a que determinados actos jurídicos pueden ser simulados en todo o en parte. Cuando un acto jurídico es irreal, es decir, que nunca existió, recibe el número de simulación absoluta al acto que se realiza de una manera aparentemente falsa, pero que esconde una verdad que se llama simulación relativa. En el 2180 nos menciona que el simulado se le llama simulado al acto en que las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no ha convenido entre ellas. En el 2181 menciona que la simulación es absoluta, cuando el acto simulado nada tiene de relativa, cuando un acto jurídico se le da una falsa apariencia, que oculta un verdadero carácter. Bueno, pues espero les haya gustado este podcast. El tema fue efectos jurídicos de las obligaciones civiles. Bueno, pues hablamos de que como el cumplimiento de las obligaciones del ofrecimiento de pago de consideración, del cumplimiento de las obligaciones de consecuencias y de la división de saneamiento justificado en la normativa vigente, que sería el Código Civil Federal. Muchas gracias.